Bienvenidos latinos y latinas, desde el séptimo país más rico del mundo y el segundo de América. Sin embargo, esto no lo deja fuera de la lista de países que han optado por la austeridad en el sector social. Chile también sigue la moda de los estados neoliberales que sacrifican la calidad de vida de sus sociedades en nombre de una crisis económica imaginaria. Los chilenos han salido a las calles en repudio a estas medidas de austeridad. Ayer, por ejemplo, concluyeron los 50 días de paro de los docentes en contra de la reforma curricular, el segundo más largo de la historia chilena. Este es el problema más importante del país hasta ahora, con un respaldo de casi el 70% de la población a esta demanda. Pero no es el único este mes. También salieron a las calles los migrantes por las políticas migratorias de Sebastián Piñera, que obstaculiza la regularización de extranjeros que ha llegado al país en los últimos años. ¿Qué pasará con la educación en Chile? ¿Hasta qué punto, en nombre de la austeridad, el neoliberal Sebastián Piñera ahogará al sector social? ¿Qué harán entonces los chilenos para tener respuestas prontas y urgentes a esta situación? Pues para ahondar en este tema nos acompaña hoy Juan Pablo Paredes, investigador del CED de la Universidad de Lagos de Chile. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido para conversar sobre la situación de tu país. Y de entrada te preguntaría, ¿qué pasa en Chile? Bueno, primero agradecer la invitación, ¿no? Es importante para mí estar en este medio comentando la realidad chilena, ¿sí? Eso de manera inicial. En torno a la pregunta, la situación chilena es una situación complicada en el sentido de que se están dando movilizaciones sociales, ¿sí? Están ocurriendo un conjunto de movilizaciones sociales, de protestas, de descontento ciudadano. Claro, por el tema de la austeridad que tú señalas, sin embargo, haría una pequeña diferencia en torno a lo que señalaste, ¿no? Para nosotros, estas políticas de austeridad son comunes. Sí, ¿sí? Son algo habitual años, que se implementó desde la dictadura en adelante, ¿no? Sí. Y que se mantuvo con el gobierno, con los gobiernos de la concertación. Entonces, es algo habitual para nosotros. Yeah. En ese entendido, entonces, el escenario actual tiene que ver con, de partida, el retorno de la derecha y el conjunto de promesas que la derecha hizo en torno al gobierno anterior de Michelle Bachelet. ¿Sí? El gobierno anterior de Michelle Bachelet fue un gobierno de carácter ciudadano, en el sentido de que acogió las demandas de la calle que se habían dado en el escenario posterior al 2011. ¿Sí? Y ese generó una suerte de malestar hacia el final del gobierno por las promesas no cumplidas, ¿no? Entonces, el gobierno Piñera asume prometiendo dar vuelta la tortilla, recuperar el crecimiento económico, ¿sí? Reencauzar el camino, ese fue como el discurso. No obstante, al día de hoy eso no ha ocurrido, las cifras económicas no están mejor, mejoraron tal vez el año pasado, pero este año han ido en decadencia, y eso ha significado que el apoyo ciudadano, por ejemplo, hacia el gobierno de Piñera haya bajado drásticamente. Claro, de acuerdo con esos datos de popularidad que además revelan una situación muy concreta, ¿cuál es la compleja situación social de Chile? Porque siendo el país más neoliberal, el país que tiene tratados de comercio, de libre comercio con una serie de países, Estados Unidos, en América Latina en general, ¿esto de alguna manera incide en la problemática social o lo que señalan en cambio los defensores del neoliberalismo regula de alguna manera una economía bollante que tiene unas expectativas muy altas? No, yo creo que el escenario desde el 2011 en términos de la ciudadanía es muy diferente. Tenemos una ciudadanía demandante, exigente, que asumió que la cuestión de los derechos sociales son importantes y son constitutivos de la democracia. Entonces, en ese escenario es muy difícil recurrir al argumento neoliberal de que esto es solamente un contraefecto, una cuestión coyuntural. Pasajera, han dicho demasiado. Claro, coyuntural en términos del marco económico existente, internacional, sobre todo. Ese tipo de argumento no funciona en torno a que la gente está esperando mayor cumplimiento de sus derechos sociales, ¿no? Y eso es sumamente importante para entender el escenario. El costo de la vida de Chile es muy alto para la gente, por tanto, por los impuestos, porque no tiene un sistema de seguridad social que, digamos, sea equitativo para los pobres, sino que prácticamente se convierte en un lujo. Y por otro lado, también educarse en Chile es muy caro. Entonces, eso explica además a donde queríamos llegar contigo, Juan Pablo, es el tema fundamental de la activación del movimiento estudiantil. ¿Es solamente por la educación o es que en el conjunto de la sociedad chilena
los estudiantes vienen a demandar lo que los otros no han podido decirlo. No, a ver, lo que hace el movimiento estudiantil es abrir una puerta o abrir una ventana. Y esa ventana es la ventana de los derechos. Pero este tema de los derechos se difumina rápidamente por la sociedad. Y hoy día el mundo del trabajo está exigiendo de manera muy fuerte sus derechos. Los pensionados están exigiendo sus derechos. Las mujeres están exigiendo sus derechos, que no se limitan solamente a cuestiones del reconocimiento, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sino también a mayor acceso al trabajo, mayor equidad salarial. Exacto. Es decir, existen un conjunto de demandas que se enmarcan en la cuestión de los derechos que vienen a complicar al gobierno actual y al gobierno anterior también. Ya, pero en esa lógica también el movimiento estudiantil de alguna manera se activa, exterioriza el malestar, pero también hay profesores, hay docentes que han estado manifestándose porque ellos prácticamente están en contra de una reforma educativa que nos gustaría que lo explicaras. Sí, a ver, el tema de los profesores tiene un arrastre histórico que es la llamada deuda histórica por parte del Estado, que cuando la educación se privatiza, se mercantiliza y deja de estar al alero del Estado, el Estado asume con los docentes una deuda histórica, ¿no? De cuestiones de reconocimiento, pero también monetaria, ¿no? Una deuda monetaria. Y eso, de alguna manera, perfila una cuota importante del malestar histórico de los docentes. Pero también hay alcances que tienen que ver con cuestiones coyunturales. Y una de ellas tiene que ver con los cambios curriculares que están ocurriendo en mi país, ¿no? Se está eliminando todo lo que tiene que ver con la formación en humanidades, en artes, en ciencias sociales. Y se asumen cambios que van en el sentido de formación ciudadana. Sin embargo, no tenemos claridad qué significa esa formación ciudadana. Exacto, sí. Y sería una formación ciudadana en una orientación mercantil, ¿no? Que son los contornos de la sociedad chilena. Sería una formación ciudadana para vivir en la sociedad chilena, ¿no? Entonces, claro, pero Juan Pablo, ¿nos podrías explicar un poquito mejor cuál es esa deuda histórica con respecto al magisterio, en favor de los docentes chilenos? ¿A qué le denominan ustedes deuda histórica? Bueno, la deuda histórica tiene que ver con cuando pasa la educación con todo el proceso de la municipalización, ¿no? Yeah. La educación deja de estar al alero del Estado y es transferida a los municipios. Yeah. ¿Sí? El gremio docente, el cuerpo docente, los docentes dejan de formar parte con una categoría particular al interior del Estado, yeah. ¿no? Y eso tenía que de alguna manera tener ciertas compensaciones por todo lo que perdieron, ¿no? En términos de derecho, en términos de recursos, en términos de seguridad, ¿no? Entonces, la situación de precariedad, la situación de fragilidad en la cual los docentes empiezan a estar después de las transformaciones de la educación es la deuda histórica, ¿no? Es vivir en una condición de precariedad, ¿no? Los docentes pasan a formar parte del precariado y eso es sumamente importante. Claro, eso es importante que lo conozcamos en América Latina porque parecería que la imagen que se vende al exterior, por el contrario, del pueblo chileno, de la sociedad chilena, del modelo chileno, en cambio es de un bienestar porque hay ciertos lujos que se dan a determinadas personas, pero efectivamente la educación ha sido deteriorada por estas condiciones. Frente a eso, ¿hasta dónde llega el movimiento estudiantil y el profesorado, el docente, a defender y resistir a estas reformas planteadas desde el neoliberalismo? Mira, a ver, en términos de la resistencia es muy difícil porque se instalaron desde 1981 en adelante, ¿no? Con la reforma de la ley de la LGU, ¿no? Desde ahí en adelante se da un proceso, bueno, con la municipalización a nivel de primaria y secundaria, se da un proceso de neoliberalización muy fuerte del modelo educativo. Y eso todavía exacto, en un escenario de dictadura, por lo tanto, la resistencia era muy mínima, ¿no? En el fondo era resistir literalmente, ¿no? Tratar de sobrevivir, la resistencia como sobrevivencia, ¿no? O sea, protestar, pero para vivir, porque exacto. Si no estabas desterrado prácticamente. Exacto, sí. Entonces, en ese escenario es muy, muy difícil. Han existido en el marco de la democracia ciertas movilizaciones estudiantiles que en un principio eran bastante domésticas, ¿sí? Con problemas muy dados al pase escolar, a la alimentación, a la infraestructura, pero que no cuestionaban el modelo de fondo, ¿no? El grueso del modelo no era cuestionado. Esto empieza a cambiar en el 2006 y ya el 2011 se asume esa demanda de manera fuerte, ¿no? Y eso es lo que se instaura en el espacio público chileno, ¿no? Los docentes, por su parte, venían
arrastrando la deuda histórica, pero hoy día también asumen de manera muy fuerte la bandera de la educación pública. Claro, pero entonces no es nuevo, porque desde el 2006, con la llamada revolución de los pingüinos, si no me equivoco así la llamaban, también ya se desató esa protesta, pero ya llevamos 13 años prácticamente y parecería que no ha pasado nada. O sea, han pasado cosas, sí, en términos de movilización, en términos de la ciudadanía. De hecho, que los profes se hayan movilizado de manera tan fuerte como tú lo enunciaste en la presentación, es un indicador de aquello, ¿no? No obstante, a nivel como institucional, nos da la impresión de que se avanza muy poco. Sí. Claro, y eso tiene que ver con los tiempos de la política, ¿no? Con los tiempos, y bueno, como está conformada también la institucionalidad política chilena, ¿no? Yeah. No olvidemos que el neoliberalismo era una caja de seguridad para los acuerdos políticos y para poder, perdón, el binominalismo era una caja de seguridad para los acuerdos políticos, ¿sí? Esta lógica del consenso entre una élite de derecha y progresista, y ahí se jugaba el juego de la política. Claro. Este juego recién se abre el 2014, ¿sí? Pero entonces, en esa lógica, para terminar en este primer bloque, Juan Pablo, si esa es la lógica de la política, ¿qué posibilidades tiene el movimiento estudiantil, el movimiento del magisterio, de los docentes, de las mujeres, de romper ese consenso, de abrirse más allá de lo que las élites han determinado que debe ser el sendero y el devenir de los chilenos? No, la capacidad de romper con eso es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque está sentado, porque está muy naturalizado, más allá de las reformas institucionales, está sentado en la cultura, ¿no? de las personas. Existe, se vota mucho más por las fuerzas tradicionales, por el político que aparece mucho más en los medios, por este que lo conozco, frente al otro que no lo conozco mucho. Entonces, desde ese punto de vista, el escenario es difícil. No obstante, vuelvo a insistir, ¿no? El mundo estudiantil, desde el 2006, pero principalmente el 2011, introduce una variante ahí. Y tiene que ver con cómo la ciudadanía recoge esta lucha por los derechos sociales y se la apropia. Y la ciudadanía hoy día es un poco diferente, entonces eso abre posibilidades distintas, ¿no? Y esto se articula con otras causas sociales con las cuales antes habían solo apoyos, ¿no? Pero hoy día hay relaciones más fuertes, ¿no? Como por ejemplo la causa mapuche, que es una causa muy importante que no se puede dejar después en el segundo bloque, no se puede dejar afuera de ningún análisis, y también con el mundo del trabajo, que hoy día está moviéndose bastante. Exactamente, de esos dos temas tenemos pendiente también para el segundo bloque. Te invito para hacer la pausa y no olvidar además que estamos de aniversario. En Telesur cumplimos 14 años. Felicitaciones al equipo directivo, a los operadores, a los técnicos y sobre todo también a los periodistas que le ponen sentido y mucho vigor periodístico a este oficio. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina que está de aniversario. Cumplimos 14 años, justo también el día en que se celebran 236 años del nacimiento del más grande americano, Simón Bolívar. Estamos con Juan Pablo Paredes para conversar de la situación de Chile. Juan Pablo, es interesante por un lado y además preocupante por otro que en Chile haya manifestaciones de los migrantes demandando derechos. Hay manifestaciones de los docentes y profesores demandando derechos y los estudiantes también demandando derechos. No nos olvidemos del tema de las mujeres, por supuesto. Estos movimientos, ¿cómo se articulan? ¿De qué manera funcionan? O al contrario de lo que dice este famoso filósofo esloveno Zizek, dice que actuar por separado le favorece al poder político. Bueno, el tema de la articulación, ¿no? de luchas sociales es un tema pendiente hoy día en Chile. Es un tema, por un tema de maduración, por el proceso reciente, ¿no? de esta naturalización tan fuerte del neoliberalismo en la ciudadanía que la fragmentó, la descolectivizó. Es muy difícil recomponer las relaciones políticas. Ahí me parece que un actor importante hoy día en Chile es el Frente Amplio, que de alguna manera viene a tener representatividad del mundo del trabajo, desde el mundo de estudiantil, del mundo de las mujeres, del mundo indígena, o cercanía con el mundo indígena, mejor dicho, y desde ese punto ellos pueden funcionar como un elemento articulador, ¿no?
pero articular las luchas sociales hoy día en Chile está complicado, ¿no? Existen apoyos, existen acuerdos en el mundo social, existe trabajo de colaboración, de acercamiento. El NOMA FP es un muy buen ejemplo de ello. Claro que sí. No obstante, llegar a un programa común, a una plataforma común, a un proyecto común, ¿no? En el sentido de Chichik, ¿no? Que no tenemos proyectos, gran parte ese es el problema. Está difícil, es un proceso de maduración, ¿no? Es un proceso sociohistórico que tiene que darse. No Pero, por ejemplo, también hay uno de los afectados, digamos, de este proceso que no existe y que está en construcción, es, por ejemplo, el tema mapuche. El tema mapuche adquirió presencia, protagonismo, además por el nivel de represión que hubo de parte del gobierno de Sebastián Piñera. Si este factor mapuche lo integras a lo demás, ¿crees que se potencia o es que al contrario, este no acoge, no es partícipe o está excluido de la agenda política de los sectores que mencionamos anteriormente? No, es un tema bastante complicado, porque hay temas de diferencia cultural que están operando ahí, es decir, el mundo criollo, el mundo chileno, claro, no entiende bien las lógicas de organización del mundo mapuche, ¿no? Claro, puede entender algunas lógicas que están más cercanas a nuestro mercado más tradicional, a nuestra lógica occidental mucho más tradicional. No obstante, desconocen las formas propias que ellos tienen de llevar la política, de conducirse políticamente, de autoorganizarse, y desde ese punto, y también, no sé, cómo pueden utilizar la violencia, es decir, el argumento que tengan en relación a la violencia, ¿no? O sea, desde ese punto de vista se necesita un trabajo de traducción muy fuerte entre luchas sociales. Y eso está dado por un proceso también de aprendizaje. Y ahí es donde estos luchadores sociales que tienen un pie acá y un pie allá, y también una fuerza como el Frente Amplio, puede jugar como elemento articulador, elemento traductor de experiencias de lucha diferentes, ¿no? Porque algunas expresiones de los mapuches, digamos, es que la izquierda y algunas organizaciones han luchado de espaldas a los mapuches, es decir, no los han visto, han creído o han pensado que los mapuches tienen que integrarse natural y automáticamente a una lucha que a lo mejor para ellos tampoco es entendible. ¿Cómo se explica esta situación entonces? Claro, lo primero que hay que entender es que tampoco el mundo mapuche, en términos de su constitución política, es homogéneo, ¿no? Tiene bastante diferencia. Es muy legítima el argumento de que nos dieron la espalda. Ha sido así, ¿no? Sí, históricamente ha sido así. Pero insisto en este punto, es decir, no sé, hoy día hay gente como Fernando Pairicán, por ejemplo, un intelectual mapuche, ¿no? Que pueden jugar a favor de esto que te digo, de elementos traductores que permiten. Nos está enseñando un poco a comprender la cultura mapuche, ¿no? Y a entender sus procesos históricos, y de alguna manera también hacia el otro lado transmite de cómo se observa y cómo se vive la experiencia del otro lado, que no solamente es subalternización, ni dominación, ¿sí? Ni exclusión, sino que también hay intenciones de poder vincular ambos mundos para constituir algún tipo de alternativa política en común, ¿no? Claro, sí, Juan Pablo, entonces ahí entramos de la agenda social, la agenda política por las disputas sociales en Chile es más compleja y es mucho más amplia. Sorprendentemente, cientos de migrantes el día domingo pasado, 21 de julio, desfilaron, marcharon y protestaron en Santiago de Chile. Lo paradójico del asunto es que mientras Chile se declara una economía amplia, abierta, liberal, donde el libre mercado puede ingresar sin ningún problema, donde la mano de obra puede ser adquirida, contratada de cualquier circunstancia, resulta que los migrantes ponen una nota muy particular. Nosotros no estamos siendo tratados ni siquiera como mano de obra para garantizar el desarrollo económico de la economía chilena neoliberal. ¿Cómo se explica esto entonces? Bueno, existen argumentos en los medios, ¿no? Argumentos también de algunas fuerzas políticas, existen argumentos del sentido común de culpar de todo al migrante, ¿no? No es el empresariado el que me tiene en la situación precaria, sino que es culpa del migrante que viene acá y me roba el trabajo o precariza aún más mi situación laboral porque acepta cualquier tipo de trabajo en cualquier condición, ¿no? Ese sentido común que está operando ahí le juega bastante en contra
a la integración del mundo migrante. Sí. No obstante, insisto en este punto de que hoy día se están dando alternativas articuladoras que tienen patitas en el mundo social. Y eso es importante. Por ejemplo, existe un grupo en el Frente Amplio que trabaja muy de cerca con agrupaciones migrantes. Por ejemplo, en esta marcha que tú mencionas del día domingo. Sí, que estuvo en la Plaza de Armas, unas 1000 personas, digamos. Estas fuerzas sociales, ¿no? que son cercanas al Frente Amplio, estuvieron ahí, ¿no? Participan de las convocatorias, participan de la organización misma de este tipo de causa. No sé, pues hay Eduardo Taller, por ejemplo, es un académico, un sociólogo, pero, sí, lo hemos entrevistado aquí, claro. pero muy comprometido con la lucha social también, de los migrantes, ¿no? Sí. Y él también, bueno, de nuevo, esta tarea de alguna manera articuladora, ¿no? Esta tarea de poder traducir cosas, ¿no? Y eso es sumamente importante, es decir, se están dando pasos hacia allá. Pero entonces, en el tema migratorio particularmente hay un elemento que me gustaría conversar contigo, Juan Pablo, porque de alguna manera ciertos grupos empresariales, ciertos sectores de los servicios fundamentalmente necesitan y contratan a los migrantes porque les pagan menos, etcétera, etcétera, todo eso. Pero al mismo tiempo, la sociedad, los medios de comunicación ven a ellos como una amenaza. Y el migrante en eso se juega una paradoja. ¿Qué hago yo aquí si me pagan menos, pero sobrevivo y al mismo tiempo no salgo a la calle a demostrar que soy migrante porque también me rechazan? Y esa paradoja, ¿quién la puede canalizar? Los migrantes van a necesitar del Frente Amplio, van a necesitar de una organización social chilena para la defensa de algo que no precisamente les conviene a ciertos sectores también. O sea, yo creo que van a necesitar sin duda de respaldo chileno, ¿no? Por un tema cultural interno del país, ¿no? Es decir, si es solamente una organización migrante como el MAM, Movimiento Acción Migrante, sí, va a tener mucho resquemor de la ciudadanía chilena, ¿no? En cambio, si hay fuerzas sociales desde Chile que trabajen en beneficio de la integración del mundo migrante, eso va a ser un punto a favor, ¿sí? Pero no basta con el Frente Amplio, ¿no? No basta con estas agencias del Frente Amplio. También el mundo migrante tiene que diversificar sus relaciones sociales con estos grupos que están luchando hoy día en Chile porque comparten situaciones. Claro, ¿sí? Claro, Sí. Yo creo que ese es uno de los principios básicos que hay que poder establecer, es decir, establecer canales de diálogo en el cual ir compartiendo cierto tipo de experiencias que son comunes a los habitantes del Chile actual, ¿no? Y en ese punto podemos dar cuenta que tenemos mayores coincidencias que elementos que nos distancien y separen, ¿no? Entonces ahora, para cerrar ese segundo bloque, hay un elemento que sí me gustaría tratar. ¿Cómo ves a Sebastián Piñera? Porque efectivamente ha bajado las encuestas, no tiene una gran popularidad, no es una persona que además tenga un carisma que le permita moverse en ese plano, pero en el plano internacional él se mueve con mucha comodidad, viaja, habla de Venezuela, habla de otros países, es decir, como que se mueve como pez en el agua en el campo internacional. ¿Tú crees que esa imagen internacional también le ayuda a que no esté tan bajo en las encuestas en Chile? Yo creo que algo debe ayudar, además el tema del trabajo de los medios, que siempre están resaltando cosas mucho más positivas que cosas negativas, es decir, los medios, salvo Televisión Nacional de Chile, que de alguna manera es el canal nacional, en parte porque también es mixto en su constitución de financiamiento, trabajan en función de la derecha chilena, ¿no? Del empresariado, ¿no? Canal 13, son canales que son del mundo empresarial, Chilevisión es un canal que es del mundo empresarial, y por lo tanto se difunde una imagen de Piñera que no es tan negativa, ¿no? No dejemos de mencionar a CNN Chile, que tiene un canal CNN en Chile. Además que es parte con este conglomerado con Chilevisión, ¿no? Ahí, sí. Entonces, eso le beneficia mucho, es decir, tener de alguna manera el control de los medios, o que los medios de alguna manera estén a favor de ese sector, generan una nueva política hegemónica a nivel comunicacional. Exacto. Entonces es muy difícil, o sea, un canal como este no existe en Chile. No, pues no se puede ver en ninguna cablera además. No existe en Chile. Existe, exactamente. Entonces desde ese punto de vista recordando un poco a la reciente fallecida Agnes Heller, ¿no? Existe un bloqueo en términos de las comunicaciones, entonces es muy poco lo que se puede variar en torno a eso. Sí. Claro, lo de Piñera es cómico porque él habla de todo.
Sí. Entonces, él habla de todo y cree que lo está haciendo bien, ¿no? Pero eso no es explotado en mi país en términos comunicacionales, ¿no? Y para el mundo opositor es muy difícil ganarse un lugar en los medios. Es decir, cuando hay elecciones participan porque tienen que ser democráticos y poner a todos los candidatos, pero pasadas las elecciones, esos candidatos que perdieron desaparecen de la escena mediática. Sí, además. claro, claro. Es decir, el debate está concentrado en determinados tipos de fuerza, el debate está concentrado en, por ejemplo, el Partido Comunista o el Frente Amplio recién empiezan a ganar un pequeño espacio en la televisión después del 2014, es decir, con el fin del binominal. Claro. O sea, recién empiezan a aparecer en los programas de televisión, en la prensa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un alcalde como Jadwe, donde sí se vislumbra en los medios ciertos aportes que él realiza, pero si lo comparamos con las fuerzas de la derecha o de la centro derecha, es nada. Es poquísimo, entonces es muy difícil romper ese cerco comunicacional. Pero no está pasando en América Latina en general. Pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, por ejemplo, que hay un cerco mediático. ¿Cómo romperlo entonces para terminar ya? Bueno, es parte de las condiciones de posibilidad del escenario actual que tenemos, ¿no? Las preguntas son difíciles, porque el cómo lo hacemos, no puedo decir nada más que construir posiciones alternativas como esta. Claro. Además, construir sentido común también desde la resistencia, que hay que hacerlo. Claro, pero de nuevo, es construyendo alternativas. Claro. Es muy difícil. Por ejemplo, volvamos un poco a Chile, ¿no? Sí. Yo creo que todo lo que ha pasado desde el 2011 en Chile no cambió el sentido común. Lo que hizo fue, hay un autor inglés, Raymond Williams, sí, que hablaba que las estructuras de sentimiento, es decir, se cambió la forma del sentir, no el sentido común, no lo que pienso y creo, sino ciertas formas en las cuales me posiciono frente a la realidad. Eso creo que es lo que está pasando en Chile, un cambio en la cultura del sentir, en la forma del sentir. Entonces hay mayor demanda ciudadana, hay una mayor óptica de derecho, pero el sentido común chileno sigue siendo profundamente neoliberal. Conservador, además. Sí, eso es tradicional, eso es histórico. Sí. Eso es histórico. Así Eso es. Combinado con el neoliberalismo, tenemos en Chile un cóctel explosivo. fuerte. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy Muchas amable por gracias venir por la acá. Además, bien importante lo que acabas de mencionar, la última parte, y hubiésemos extendido mucho más en qué sentido se está planteando el sentir de los chilenos. Eso es lo que tendremos que conversar más adelante. Gracias a Juan Pablo Paredes y también agradecerles a ustedes y celebrar con nosotros este programa y el aniversario de Telesur, 14 años de servicio de América Latina. Y también celebrar, por supuesto, 236 años del nacimiento, como dije hace un momento ya, del hombre más grande de América, Simón Bolívar. Que la pasen bien. Chao, chao.